Bueno, hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Juan, como se les había dicho por el grupo. Continuamos desde el Juan, del famoso versículo, Juan 3:16. Quizás es uno de los versículos que más personas en el mundo se sabe de memoria, o que lo ha escuchado aunque sea alguna vez. No sé si a alguien se lo sabe y le gustaría decirlo en, en voz alta. Juan Bueno, 3:16. de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que sean salvos todos. Exactamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo recuerdo que ese también fue uno de los primeros versículos que yo de niño me aprendí de memoria. Este, es un versículo que es demasiado poderoso porque es la representación máxima de lo que fue ese amor de Dios por nosotros, este, que entregó a su propio Hijo para que la humanidad tuviese la esperanza de vida eterna, tuviese una forma de poder tener vida eterna y él no dudó en hacerlo y Jesucristo tampoco dudó en venir al mundo a cumplir con ese propósito. Quizás hemos, o sea, nosotros nos hemos dado el tiempo de pensar en lo que es la magnitud, el tamaño de lo que es el amor de Dios, de cómo ha sido el amor de Dios para con el mundo, de esa manera tan incondicional, en el que a pesar de que el mundo le constantemente le suele dar la espalda, suele ser desagradecido, suele colocar amores a otras cosas o a otros dioses paganos por encima o por delante de él o compartiendo, entre comillas, posición con Dios. Sabemos que el humano siempre ha sido este, con una tendencia a precisamente olvidar por momentos lo que ha sido la presencia de Dios en sus vidas. Se olvida de que cada segundo que nosotros estamos aquí en la tierra es una gran muestra de lo que es el amor de Dios. Su misericordia es lo que sostiene el mundo. Su amor por cada uno de nosotros es lo que nos levanta día a día, porque nada se mueve en esta tierra si no es por la voluntad de Dios. Este, mm, este, y este, y bueno, es, em, ¿cómo les explico? El, nada en esta tierra, como les decía, se mueve sin lo que es la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es que nosotros sigamos estando acá, sigamos teniendo una oportunidad de acercarnos a Él, que sigamos buscándole, es porque precisamente nos ama. Incluso cuando estábamos en el mundo y Él constantemente nos, nos seguía esperando con los brazos abiertos, tal cual como el Padre espera a su Hijo pródigo, así igual siempre lo ha hecho Él. No ha importado o sea, qué cosas es lo que hemos hecho nosotros, Él siempre está allí. En esta ocasión, Juan, cuando escribió ese texto inspirado por Dios, él trató de explicar en esa manera en que Dios ama al mundo. Dice que entregó a su Hijo, la persona más amada por Él, para que al creer en Él, o sea, cada persona en el mundo que crea en Él pudiese tener vida eterna. Para nosotros, como humanos, es fácil, entre comillas, porque hay gente que vive toda una vida sin saber lo que es amar. Tienen una distorsión de lo que es el verdadero amor, pero tienen una facilidad para sí acercarse, tener un afecto
para con los que son los familiares, amigos, personas que les agradan, con las que congenian, tienen alguna especie de vínculo. Pero en comparación con Dios, vemos que en este versículo dice que Dios amó al mundo. Nosotros solemos elegir a qué personas amar. Hay personas que nosotros lo que le damos es, como decir, el desprecio o, o simplemente nos da igual si están o no están. Nosotros, si alguien nos hiere, si alguien dice algo en contra de nosotros, si alguien tiene un acto que a nosotros nos hiere, nosotros apartamos a esa persona y decimos o sea, que no los queremos tener cerca. Sin embargo, Dios, a pesar de todas las cosas que cada uno de nosotros y el resto del mundo ha hecho, Él igual nos ama a todos por igual. Por el amor que tenía para con todos y cada uno de nosotros, Él entregó a su Hijo. Este es un amor que va mucho más allá de condiciones. Incluye aún a aquellos que le rechazaron y a los que le siguen rechazando. Y es que es un amor que es incomparable, no es medible, es lo que se dice inescrutable. No hay forma de poder entenderlo, no hay forma de poder describirlo. El amor de Dios simplemente está allí, está cubriéndonos a cada uno de nosotros y es lo que representa principalmente a Dios. Dios es amor. Y el que no ama, no ha conocido a Dios. 1 Juan 4:8. No hay persona que quede fuera del alcance del amor de Dios, sin importar cuán bajo haya caído. Nunca, nunca, nunca se dejen colocar en su mente, en su corazón, por parte del enemigo, de creer que pueden estar muy sucios, que pueden ser una vergüenza para Dios. Jamás. Dios jamás menosprecia a sus hijos. Se puede entristecer por el camino o decisiones que nosotros tomemos, pero jamás nos deja de amar. Jamás nos deja de amar. No importa lo que hagamos, Él no nos deja de amar. Siempre hemos sido nosotros los que le hemos dado la espalda a Dios. Somos nosotros los que somos desagradecidos cuando cometemos actos de rebeldía, cuando no somos obedientes a Él. Somos nosotros los que mostramos que no le amamos lo suficiente. Sin embargo, cada vez que nosotros regresamos a Él, Él está allí. Él siempre ha mostrado que está allí para nosotros, que su amor está allí. Su amor es incondicional. No hay otro amor que se compare con el amor de Dios. Ninguna imagen, ninguna persona, absolutamente nada puede llegar a amarnos más que Dios, más que como Dios nos ama. Esta es una razón para que estemos alegres. Pase lo que pase, siempre Dios nos dará su amor. No hay razón para sentirse indignos para acercarnos a Dios. Eso es una mentira del diablo que trata de meter a la gente, que le trata de sembrar esa vergüenza de como que cómo te vas a presentar ante Dios si tú hiciste esto. No, es cuando más tenemos que acercarnos a Dios, porque precisamente eso que nos ensucia, eso que nos avergüenza, solamente acercándonos a Dios es que Él nos puede dar la fuerza para precisamente no hacerlo más. Él, Jesucristo, a través de la parábola del Hijo Pródigo, siempre lo mostró. Padre está allí. Si nosotros decidimos ir a Él, Él está allí dispuesto a recibirnos, incluso a armar una fiesta inmensa, porque su Hijo ha regresado. No hay nada, ese hijo que se fue y se llevó el dinero y se lo gastó, todas sus bendiciones que le dio el Padre se las gastó y estuvo durmiendo con cerdos, regresó así como estaba y fue recibido, abrazado por su Padre. Su Padre le quitó, para los que no sepan, estoy hablando acerca de la parábola del Hijo Pródigo, recordándoles así a rasgos pasos lo que ocurre con lo que Jesucristo quiso enseñar de cómo es el amor de Dios. El hijo pródigo regresa así sucio, mugriento, por estar durmiendo con los cerdos. Y su padre lo recibió alegre, lo abrazó, le quitó sus vestiduras que estaban todas mugrientas, e incluso le volvió a dar ese anillo que se le suele dar para representar la autoridad que tienen las personas en una determinada familia. Dios ama de manera incondicional.
Este es un amor el amor de Dios no es un amor que quedó en palabras. Dios demostró su amor con acciones. Él nos demostró cuánto nos amaba, pues Él entregó a su Hijo para que muriera por nosotros. Él no, o sea, Dios no es alguien que llegue y dice, yo te amo, hijo, y por otro lado nos está dando la espalda. Dios día a día nos demuestra que nos ama. Nosotros muchas veces decimos, Dios, yo te amo, Jesucristo, yo te amo, y al salir de pronto de la iglesia, de haber estado cantando, Cristo, yo te amo, salimos de la iglesia y de pronto lo primero que hacemos es hacer un acto, cometer algún pecado. Somos nosotros lo que cuando ponemos otra cosa en el primer lugar, cuando nosotros le damos prioridad a otras cosas en nuestra vida, somos nosotros lo que le estamos mostrando a Dios que nuestro amor no es suficiente. Que lo que nosotros decimos de palabras de que le amamos es mentira o es poco, simplemente hay otras cosas mayores. Somos nosotros los que no sabemos cómo amar. Sin embargo, en la Biblia, en el versículo que hace un momento yo cité, 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8, que dice, Dios es amor y el que no ama no ha conocido a Dios, allí está el secreto. Si queremos aprender a amar, acerquémonos a Dios, conozcamos a Dios. Solamente buscando entender lo que es la naturaleza de Dios, nosotros vamos a poder entender qué es lo que es el amor. Vamos a poder amarnos a nosotros, vamos a poder amar a quienes nos rodean y vamos incluso a poder amar incluso a aquellos que nos odian y nos desprecian. Solamente entendiendo la naturaleza de Dios, acercarnos a Él, conocerle a Él y nosotros mismos vamos a poder precisamente llenarnos de ese amor y vamos a poder compartir ese amor. En Juan 3:17 hasta el versículo 21 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En estos versículos podemos detallar, que son necesarias dos cosas para recibir la salvación. Y es que así como que el amor que Dios demostró no solo va en palabras, asimismo nosotros, en esa medida nosotros respondemos. Pues es necesario que nosotros tenemos que creer en Dios, creer en Jesucristo, en el Hijo que Él envió para que viniese acá a la tierra con el propósito de salvarnos y dejar de hacer las malas obras, comenzar a ser obedientes, comenzar a ser fieles a Dios, a aquel que fue primero fiel a nosotros, a aquel que nos amó primero. Nosotros tenemos que comenzar a obedecerle a Él, para así poder acercarnos a la luz practicando la verdad. La obediencia es algo clave, es una de las primeras muestras de que nosotros amamos a nuestro Padre. No hay, porque las palabras se las lleva el viento, las palabras pueden olvidarse, pero son las acciones las que demuestran el verdadero sentir de nuestro corazón. Cuando nosotros demostramos lo que nosotros queremos expresar, ese amor por Dios, ese amor por Jesucristo, ese amor por nuestros padres terrenales, es obrando en obediencia a ellos, honrándoles día a día, que nosotros podemos demostrar que realmente les amamos. Son las acciones. En Juan 3, versículos 35 y 36 encontramos, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Aquí dice,
Reflexión, el que elige al hijo lo ha ganado todo. Y hay una historia eh, que sirve para ejemplificar eso. Cuenta de un padre que tenía un único hijo. El hijo tuvo que ir a la guerra y en la guerra el hijo muere. Le dan la noticia al padre, él obviamente destrozado, llora la muerte de su hijo, era el único hijo que tenía, y con las pertenencias del hijo, entre las cosas que le entregaron estaba una foto encuadrada de su hijo. El padre pasa el tiempo, no se recupera de su tristeza. Esta persona tenía muchas posesiones, sin embargo ya no tenía heredero. Lo único que tenía era ese hijo que había traído al mundo y que, defendiendo su país en una guerra, había muerto. En su tristeza, él muere y dejó un testamento para lo que sería la repartición de sus pertenencias, de su herencia, que era grande. Y en esa, en esa, en ese testamento habían unas instrucciones de qué era lo que se iba a hacer. Él deja encargado a su abogado de que lo que tenía que hacer era una subasta, pero le dio una instrucción de que, como el orden en que se iban a subastar las cosas. Y lo primero que el padre dijo que se subastara sería esa foto de su hijo. Comienza la subasta, había muchas personas que solamente estaban detrás de las mejores pertenencias de ese señor. Tenían autos, casas, cantidad de cosas que para el hombre tenían mucho valor. Sin embargo, el padre lo primero que quería que se subastara era ese recuerdo de su hijo. Comienza la subasta, como nadie ofrecía nada por la foto, el subastador comienza a rebajar el precio, a rebajar, hasta que llega el mayordomo del señor. Cuando llegó a un precio que él podía alcanzar, él dijo: yo llevaré la foto del hijo de mi señor. Y entonces le entregan la foto, el retrato, el cuadro, y la gente se comienza a emocionar de que, bueno, ahora se viene a subastar lo mejor. Sin embargo, el abogado se detiene y dice: la subasta se terminó. Le preguntan que por qué, y es que en el testamento decía que se iniciaba con la subasta, con el cuadro, y aquel que eligiera comprar ese cuadro de su hijo, ese se quedaría con toda la herencia. Este señor, de, en su dolor, él solamente quería que todo aquel que le diera valor a lo que fue la vida de su hijo, él le iba a entregar una recompensa. El que eligió al hijo de este señor lo ganó todo. Y así igual Dios nos muestra aquí en Juan de que si nosotros elegimos a Jesús, lo estamos ganando todo. Si elegimos seguir a Jesús, si elegimos creer en Él, si entendemos que Él es nuestro único y suficiente Salvador, estamos ganando todo, porque estamos ganando la vida eterna. No esta vida pasajera en este mundo terrenal en donde todo el dinero se pudre, el oro se oxida. No hay nada en este mundo que pueda perdurar en el tiempo. Sin embargo, Dios nos habla de que nos da tesoros en el cielo, en donde no entra ni polilla ni óxido, no hay nada que pueda corromper ese tesoro que Él dice que está esperando para nosotros. Él nos llama que precisamente busquemos los tesoros del cielo.
Jesucristo mismo nos dijo que Él va al cielo a preparar lugar para nosotros, para que todo aquel que esté creyendo en Él, si le sea fiel o le obedezca lo que hizo y haga la gran comisión de evangelizar, que viva una vida en la que le esté imitando a Él, que demuestre al mundo que es luz, que estamos reflejando la luz de Dios, el amor de Dios aquí en la tierra. Él nos promete que tenemos morada en el cielo, tendremos vida eterna, estaremos viviendo por siempre y para siempre al lado de nuestro Salvador, de nuestro Padre Celestial. El que elige al Hijo lo gana todo. El que elige cualquier otra cosa eligió algo pasajero, algo que se va a podrir, algo que se va a morir. Va a morir y va a ir a la tierra, al polvo, y no va a levantarse jamás. Pero el que elige al Hijo lo ha ganado todo. En Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 26, se relata una historia de el encuentro de Jesús con una mujer samaritana. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más que los discípulos que Juan el Bautista, hago la salvedad aquí, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo que Jacob Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Para quienes no sepan, los samaritanos era un pueblo que estaba cerca de lo que era Jerusalén, de las tierras de los judíos, y eran generalmente considerados como mestizos. Pues en realidad el pueblo de Samaria nace de uno de los pueblos de Israel, pero que este pueblo se juntó con los pueblos paganos que estaban en las tierras de Canaán. Y esta gente, estos samaritanos, fueron despreciados de manera unánime, universal por los judíos. Ellos se habían ligado a otras culturas que los llevaron a ser idólatras. Si bien los samaritanos conocían de la palabra,
de Dios, conocían que existía Jehová y conocían muchas de las promesas que habían sido escritas y enviadas a través de los profetas. Ellos tenían como defecto, como rebeldía, que también adoraban a los dioses paganos de las culturas con las que se ligaron. Pero ellos conocían de muchas de las promesas de Dios que fueron dichas por los profetas de Israel. Estos samaritanos tienen un pasado que los acusaba de sus malas acciones, pues sus antecesores llegaron a ser los que intentaron detener la obra en el tiempo que Nehemías estaba comprometido en la construcción de los muros de Jerusalén. Del pueblo de Samaria se levantaron también contra Nehemías, que trataba de reconstruir los muros de Jerusalén. Si recuerdan cuando tuvimos esos estudios. El versículo 9 explica claramente cómo hasta ese momento los judíos y los samaritanos ni siquiera se hablaban. Para un judío era casi una blasfemia entablar alguna especie de relación con un idólatra samaritano. Así era lo que la gente, los judíos de esa época veían a los samaritanos. Era algo inmundo. Sin embargo, a Jesús eso no era lo que le movía. Jesús quiere llenar el vacío que existe en la raza humana. Él quiere saciar esa sed que hay en todo y cada uno de nosotros. Él no mira, no discrimina, Él nos ama a todos por igual y a todos quiere que haya salvación. Él pone esa agua viva a disposición de todo y cada uno de cada uno de nosotros, a toda la humanidad. Nada del pasado de los samaritanos le importaba a Jesús. Él estaba dispuesto a mostrar ese amor incondicional. Jesús quería llenar ese vacío que sabía que existía y que aún existe en los corazones de muchos. Lo siguiente que Jesús hace es mostrarle a la mujer que él conocía su vida y aún así se acercaba a ella. Aunque ella tenía un pasado oscuro, Jesús le decía, aún así, te elijo a ti. Jesús había elegido a esa mujer para que le sacara agua del pozo. Él la eligió, se sentó allí y cuando ella llegó, Jesús la eligió a ella para hablarle, para pedirle algo. Jesús, Dios, no hace discriminación de las personas por lo que hicieron en el pasado, sino que cada uno de nosotros tiene un propósito en la tierra, cada uno de nosotros tiene un potencial a desarrollar para el reino de Dios. Solamente la diferencia es que Jesús tenía unos ojos espirituales muy agudos y él podía ver mucho más allá de lo que cualquier ser humano podía ver. Él podía ver precisamente lo que esta mujer podía hacer. ¿Agregar algo? Sí, viendo que Jesús no solamente no le importaba lo que había pasado en el pasado, aún en el presente, porque esa mujer en ese momento estaba en pecado. Ahí en la historia se ve como dice que Jesucristo le dice que el marido que ahora ella tenía, que en ese momento ella tenía, tampoco era su marido. O sea que en ese momento ella estaba en pecado, estaba con la forma como lo llevaban los judíos, ella estaba en un terrible pecado. Y entonces dice que Jesucristo, aún con eso, no la condenó. O sea, él llegó y dijo, o sea, él vio que de allí ella podía salir. Nos enseña que no importa en dónde nos encontremos nosotros, no importa la situación, sea de pecado, alguna atadura, eso que estemos viviendo, a Dios no le importa eso. Lo importante es la disposición de nuestro corazón. Igualmente, también como hijos de Dios tenemos que ver, o sea, que somos imitadores de Cristo y también nosotros entender eso. Nosotros no podemos siquiera entender plenamente las circunstancias y la vida de las personas. Sin embargo, los planes de Dios son algo que para nosotros es un misterio hasta que al final vemos un resultado. Entonces, si Jesucristo digamos que no hizo discriminación para llamar a una persona, nosotros tampoco. Nosotros no podemos ir por el mundo viendo, esta persona es pecadora, no, a ella no le voy a hablar, a ella no le voy a acercar un mensaje de Dios, porque mira, o sea, está en fornicación, ¿cómo me le voy a acercar a decirle eso? O si me le acerco, lo hago señalándolo. Jesucristo
no la señaló. Aun cuando le reveló cuál era su situación actual, no la condenó. Sin embargo, él sabía que la necesidad que ella tenía, esa sed que ella tenía, porque si vemos que en el momento en que Jesús le habló de esa agua viva, ella de una vez le dijo, Señor, dame de beber. Aun cuando ella no entendía completamente, ella todavía pensaba que Jesús estaba hablando de un agua textual. Sin embargo, sí había agua en su corazón que le demostraba que ella quería, ella tenía un vacío, que había una sed que ella no quería seguir teniendo. No la entendía completamente, pero le dijo de una vez, Señor, dame de beber de esa agua. Jesucristo sabía que esa mujer lo que necesitaba era una señal para comenzar a creer, para que comenzara a moverse esa máquina de ese propósito de Dios en la vida de esa mujer. Ya más adelante vamos a ver qué es lo que ocurre con esa mujer. Jesús también le enseña que la forma de adorar no era en palabras, sino que debía nacer de ese espíritu. Había que renacer en Dios, que es, a Dios se le adora en espíritu y en verdad. No de palabras, ir a un templo, a un lugar y con palabras simplemente alzar la voz y en tono melodioso o en gritos tratar de adorar a Dios, sino que se hace en espíritu, conectando nuestro espíritu a lo que es el Espíritu Santo. Nosotros en conectarnos con Dios y hacerlo a través también de la obediencia, que es la parte de en espíritu y en verdad. En verdad es a través de nuestras acciones, en nuestra fidelidad a Dios, haciéndole obediente, cumpliendo el propósito que Él nos ha dado es estar libres de pecado. Así es como le adoramos nosotros a Dios, como realmente le debemos de adorar. La mujer samaritana estaba enfocada en preguntarle a Jesús cuál era el lugar correcto para adorar, mientras que Jesús le muestra que no se trata de un lugar. Jesús se enfoca en a quién adoramos y cómo hacerlo. Le hace ver cómo lo más importante era dentro de su corazón. Más que un templo, una estructura, su actitud hacia Dios era la que haría estar en el lugar correcto. No se trata de dónde, sino de quién. No se trata de dónde estemos, sino a quién estamos adorando. Hay personas que van a la iglesia y aún estando en la iglesia, de pronto están pensando en un ascenso en su trabajo o en que quieren ganar más dinero porque quieren comprarse un auto nuevo. Están frente a la presencia de Dios y sin embargo su mente, su corazón está puesto en otro lugar. Entonces no es el lugar, es nuestro corazón. Es a quien ponemos en el primer lugar en nuestro corazón. Si en nuestro corazón ponemos en primer lugar a Dios y comenzamos a adorarle a Él en espíritu y en verdad, entonces lo estamos haciendo de la forma correcta. Si pensamos que por simplemente congregarnos en un sitio, a levantar las manos, pero que nuestro corazón todavía no esté predispuesto a recibir a Dios, a darle ese primer lugar, no estamos adorando de la forma correcta. Ni porque vayamos, como le dijo Jesús a la samaritana, ni porque estés en este monte en Jerusalén, vas a estar adorando de la forma correcta, porque si no lo haces de la forma correcta, que es en espíritu y en verdad, no va a importar si lo haces en el mismo templo que se levantó en donde estaba el tabernáculo. Es darle el lugar correcto a Dios. Vamos a leer ahora a estudiar acerca del capítulo 4, versículos 31 al 42, que dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho.
Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y le decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Para aclarar un poco, que hay unos versículos para cuestiones de tiempo no colocamos allí. Hay una parte en donde la mujer, después de que Jesús le da esas señales de que le conoce la vida y le dijo estas palabras, la mujer simplemente deja el cántaro allí y se regresa a su pueblo. Y en lo que llega al pueblo, ella comienza a decirle a todos allí que había conseguido al Cristo. Le hablaba de las señales que les mostró y los invitaba a que fuesen a ellos mismos también a verlo. Ella regresó junto con todas estas personas que se relataban en los versículos que ahora sí leímos. Y es por eso que también decía allí, que le decían a la mujer: ya nosotros también creemos, no por lo que tú me dices, sino porque nosotros ya también lo hemos comprobado. Vamos a hablar de lo que es el alimento del Espíritu. Los discípulos estaban preocupados por la comida terrenal de Jesús, pero él estaba alimentando su espíritu, que tiene que ver con la obediencia y cumplir el propósito que Dios nos dio en esta tierra. Muchas veces otros no lo entenderán y eso está bien, pues llegará el momento para que ellos lo entiendan. Lo más importante es que nuestra comunión con Dios sea tan cercana para que nuestro espíritu pueda alimentarse. A Jesús esto le permitió aún conocer los momentos correctos para cosechar. Mientras la gente en su corta visión y por la época del año esperaban la llegada de la cosecha, Jesús les declaraba cómo podía ver. Nuestra comunión con Dios es lo que nos va a permitir nosotros irnos alimentando espiritualmente. A través del Espíritu Santo nuestros dones, ese poder escuchar poder escuchar precisamente el mensaje de Dios a través del Espíritu Santo es lo que va a afinar nuestros sentidos espirituales. Es ese que nos va a permitir de pronto ir por la calle y de pronto detenernos y de pronto acercarnos a una persona y decirle una palabra y que esa palabra traiga esperanza a una vida. Es a través de esa comunión con Dios. Si nosotros entendemos que la comunión con Dios, o sea, dedicarle tiempo a Él es como o sea, tenemos que hacerlo como así nosotros, tipo reloj, día a día, nosotros desayunamos, almorzamos y cenamos en horas en específico. Si nosotros también le dedicamos el tiempo para también alimentar nuestro espíritu, nosotros vamos a ir precisamente afinando nuestra comunión con Dios, ir alineando nuestra espiritualidad con su Espíritu Santo. Eso nos va a permitir precisamente ver con ojos distintos las cosas que nos están a nuestro alrededor. Vamos a comenzar a percibir espiritualmente el ambiente, porque esa espiritualidad que nosotros desarrollamos nos va a permitir nosotros estar más en contacto con lo que es lo que sabemos que con ese ambiente en el que sabemos que se libra la verdadera batalla, esa guerra espiritual que sabemos que se libra. Solamente nosotros estando completamente preparados, nosotros podemos precisamente estar más alertas. Podemos estar más alertas de saber cuando una persona se acerca a nosotros con malas intenciones, sin que lo haya revelado. Sin embargo, espiritualmente, nosotros podemos percibirlo. El Espíritu Santo nos pone en alerta. Como también cuando nos acercamos a un corazón que está afligido, el Espíritu Santo también nos alerta para que precisamente entreguemos ese mensaje de esperanza. Jesús, también cuando les decía a sus discípulos de que era momento de cosechar, es porque ya estaba allí todas esas personas que se habían acercado, que estaban buscando, que habían venido a través por ese testimonio de esa samaritana, estaban allí listos para escuchar la palabra, para precisamente estaban dispuestos de corazón. Era momento de que los obreros comenzaran a cosechar las palabras que otro ya había sembrado. Jesucristo sembraba, en ese momento estaba sembrando la palabra y eran sus discípulos los que iban a tener que cosecharla. Recordemos que al inicio del capítulo decía que Jesús no bautizaba,
sino que los que bautizaban eran sus discípulos. Jesús entregaba la palabra que traía arrepentimiento a las personas y sus discípulos eran los que hacían la consolidación, los que tomaban y bautizaban a todas esas personas que habían decidido aceptar a Cristo. Claramente que el tiempo de la cosecha había llegado, porque Jesús tenía sus ojos espirituales bien alimentados, así que podía ver lo que Dios le mostraba a su espíritu. Dios siempre hablará a nuestro espíritu y para escucharlo debemos estar bien alimentados, obedeciendo y cumpliendo nuestro llamado. Esta historia termina mostrando cómo la cosecha por la obediencia de Jesús fue tan grande que no solo esta mujer samaritana, sino también muchas personas en Samaria llegaron a tener experiencias con Dios. El espíritu de ellos creció, comenzó por un testimonio, pero luego ellos mismos tuvieron esa experiencia personal con Dios y crecieron. Aquí vemos que dice que la cosecha se permitió por la obediencia de Jesús. Jesús entendía cuál era su propósito en la tierra. Él no vino para simplemente tener una vida más como cualquier otra persona. Él sabía que tenía que venir precisamente a hablar a que las personas le conocieran de Dios. Él vino a este mundo a dar testimonio de Dios, a mostrar que sí podemos tener una vida que agrade a Dios, una vida en la que nosotros también amamos a nuestro prójimo y queremos que ellos también tengan esa experiencia con Dios. Jesucristo vino y predicó y les decía a todos que que el reino de Dios también se había acercado. Él les decía que teníamos que arrepentirnos, que teníamos que juntar tesoros en el cielo, que teníamos que buscar frutos para vida eterna. Él llamaba al arrepentimiento. Esa era su principal su misión, dentro de venir a morir como ese sacrificio único. También él mostró que había que predicar, había que enseñar, había que buscar a las personas y darle esa semilla que se necesita para que puedan arrepentirse. Necesitan conocer la esencia de Dios para poder acercarse a Él. Jesucristo le dio importancia a hablarle a los samaritanos antes que comer. Él decía que el alimento que él tenía era espiritual. Él tenía que cumplir con ese propósito. Él tenía que hablarle a los demás. Fíjense también que hubo una tarea importante acá. La mujer samaritana fue la primera que tuvo contacto con Jesús y ella fue e hizo algo importante. Dio testimonio. Ella tuvo su experiencia personal con Jesús e inmediatamente hizo algo que muchos de nosotros que comenzamos hay muchas personas que conocen de Dios y ven cómo Dios obra en ellos, pero les cuesta abrir la boca para testificar de ello. Esta mujer no lo hizo. Esta mujer no había terminado de tener esa experiencia con Jesús, lo tenía allí y simplemente lo abandonó todo y fue a buscar a más personas para que otras personas también tuviesen esa conexión con Jesús. Ella dejó su cántaro allí y fue y comenzó a evangelizar, comenzó a llamar y decir: yo conocí al Cristo, el Cristo está acá, el profeta, ese Cristo que fue prometido por los profetas está acá, vengan para que lo vean. Vengan para que comprueben ustedes también que es así. Miren lo que él hizo. Y esas personas fueron. Y todas y cada una de esas personas pudieron corroborar en carne propia que realmente el Hijo de Dios estaba allí entre ellos. Y estaba revelando cosas, verdades, estaba trayendo mensajes que realmente les llenaba a ese vacío espiritual que esas personas tenían. La tarea que hizo esa mujer también fue importante. Nosotros, igual, cada una de las cosas que Dios habla a nosotros, cada una de esas experiencias personales que Dios ha tenido con nosotros, no nos las podemos quedar calladas. Tenemos que compartirlas, pues ese mensaje, esa experiencia, eso que nos hizo sentir, ese cambio que esa experiencia nos hizo tener en nuestra vida, va a hacer que también una persona más pueda decir:
yo también quiero tener esa experiencia personal con Dios. Yo también me quiero acercar a Dios para que Él también me transforme, para que Él también cambie mi vida, para que Él también me llene de fuerzas, para que Él también me haga salir de este hueco. Nosotros somos esa luz que Jesús dejó aquí en la tierra. Tenemos que ser esa luz del mundo. Tenemos que precisamente llevar esa luz a los demás. Tenemos que testificar. Nuestra boca fue hecha para dar testimonio de lo que es la obra de Dios en nuestra vida. Si Dios tuvo la gracia de darnos una bendición, de tratarnos, de moldearnos, de convertirnos en lo que somos ahora, nosotros tenemos que compartirlo. Para cerrar el capítulo, tenemos 5 grandes puntos para resaltar, y es que Dios nos ama mucho más de lo que podemos imaginar. Dios nos enseña que el verdadero amor se demuestra con acciones y no con palabras. Elegir a Jesús como nuestro Salvador es el regalo más grande que podemos tener. Para conocer el tiempo de Dios y actuar, debo tener un espíritu alimentado y fuerte. Y el testimonio de mi experiencia personal con Jesús llevará a otros a tener sus propias experiencias personales con Jesús. Y bueno, aquí vamos a cerrar la clase por hoy, entendiendo mucho más de lo que es el amor de Dios y de cómo nosotros podemos precisamente mostrarle ese amor a Dios. Así como Él nos los ha mostrado, y de igual manera nosotros tenemos que mostrarle que si realmente le amamos, tenemos que hacerlo con acción. Y esas acciones pasan por ser obedientes, pasa por buscar siempre de Él, buscar esa comunión, alimentarnos continuamente espiritualmente, y que nuestro testimonio, que nosotros hagamos, cumplamos con esa misión que nos dejó, esa gran comisión de evangelizar, de dar a conocer al mundo de quién es el Salvador, de quién es aquel que vino a morir por nosotros, de que hay esperanza, de que hay un Dios que nos ama y que nos está esperando a cada una de las personas sin importar qué hayan hecho y qué estén haciendo, que lo único importante que tienen que hacer, que lo único que tienen que elegir es elegir al Hijo para poder ganarlo todo. Entonces, cerramos acá y vamos a orar. Si hay alguna petición especial por la que se quiere que oremos, pueden encender el micrófono y decirlo para que oremos ahorita por eso. Voy a anotar a mi abuela, Yolanda Escalona. ¿Alguien más quiere agregar una petición especial? Por Luis, para que crezca espiritualmente y sea gran testimonio para otros. Por El niño. Luis Escalona es él es un niño de 10 años que está allá en Venezuela. Hizo todo lo posible por tratar de conectarse a la reunión, pero la conexión a internet de por donde vive no le permitió, no le daba la suficiente estabilidad para mantener la conexión. Sin embargo, su deseo de precisamente de escuchar de Dios, de conectarse con Él, es genuino, y él, con mucha devoción, con mucho entusiasmo, estaba esperando el día de hoy para poder hacerlo. Lamentablemente no pudo. Espero que la grabación que estuvimos haciendo haya quedado bien, para entonces por lo menos ya en el día de mañana por YouTube pueda verlo. Sin embargo, es un niño que con un corazón inocente y lleno de alegría y entusiasmo está buscando de Dios con mucho ahínco, con mucha devoción. Y es algo que, por eso es que se dice que Jesucristo decía que de los niños es que es el reino de los cielos. Esa inocencia y esa pasión por la que ellos buscan de Dios es algo que nosotros tenemos que imitar. Entonces,
ya que no hay más peticiones, vamos a orar. Padre amado que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo este amor, Señor, que tú nos has dado, Señor, por ese amor que tú le has dado a la humanidad, a cada uno de mis hermanos, a la vida de cada una de las personas que están en este mundo, Señor, y de las que ya también han partido, Señor, pues tú desde que antes que nuestros huesos fuesen formados, Señor, tú ya nos estabas amando, Señor, tú ya estabas dispuesto a entregar a tu Hijo unigénito, Señor, para que nosotros pudiésemos tener esperanza de vida, Señor. Te damos gracias, Padre amado, Señor, porque tu amor es inmensurable, Señor. Tu amor no tiene límites, Señor. Tú nos amas de manera incondicional, Señor. No importa, Señor, qué acciones cometamos, qué desobediencias hagamos, Señor. Tú siempre estás allí, Señor, dispuestos a que si nosotros con un corazón arrepentido y humilde nos acercamos a ti, Señor, tú nos perdonas, Señor, y tú cambias nuestras túnicas harapientas, Señor, por una ropa nueva, limpia, blanca, resplandeciente, Señor. Te damos gracias, Padre amado, Señor, porque tú eres aquel, Señor, que nos sostiene, Señor. Son tus cuerdas de amor, Señor, las que nos atraen y las que nos sostienen en los momentos difíciles, Señor. Te damos gracias eternamente, Señor, porque eres tú, Señor, aquel que nos espera, Señor, en los momentos más difíciles, en nuestras debilidades, Señor. Tú igual estás allí, Señor, tendiendo tu mano, Señor, para levantarnos, Señor. Que cuando necesitamos ese cobijo espiritual, Señor, tú también estás allí extendiendo tu manto sobre nosotros, Señor. Que cuando sentimos esa sed espiritual, Señor, tú también estás dispuesto allí para darnos de beber, Señor. Te pedimos, Padre amado, Señor, que a cada uno de nosotros, Señor, tú nos permitas tener siempre presente, Señor, el buscarte, Señor, buscarte incansablemente, Señor, buscarte esa agua viva, Señor, para llenar ese vacío, Señor, para no volver a tener sed, Padre amado. Te pido, mi Señor, que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que sea tu amor, Señor, expresándose en sus vidas, Señor, que ellos puedan entender esa esencia de tu amor, Señor, que ellos puedan llenarse de tu amor, Señor, y poder compartirlo al mundo, Señor, que ese amor se convierta en una luz resplandeciente en la oscuridad, Señor, que el mundo pueda ver, Señor, cómo tu amor fluye de cada uno de nosotros, Señor, cómo tu amor es un ejemplo de vida, Señor, cómo tu amor nos transforma, cómo tu amor nos sostiene, Señor, y cómo también está al alcance de ellos, Señor. Te pido, Padre amado, que bendigas a mi abuela, Yolanda Escalona, Señor, tú sabes, Señor, la condición en la que ella está, Señor, te pedimos, Padre amado, que tu misericordia, Señor, esté sobre ella, Señor, que le des mucha paz, Señor, que le permitas descansar tranquila, Señor, que ella pueda, que aquello que le está afligiendo, ese dolor que le pueda estar afligiendo, Señor, tú, Padre amado y misericordioso, le alivies, Señor. Te pido, mi Señor, que también le traigas mucha fuerza y mucha fortaleza a todo y cada uno de aquellos que le rodean, Señor. Te pido que también bendigas a Luis Escalona, Señor. Mira, es ese corazón, Señor, tan inocente, tan enérgico, Señor, que te busca con mucha pasión, Señor. Te pido, Padre amado, que sea tu bendición sobre su vida, Señor, que sea sobre su hogar, Señor, que sus padres, Señor. Te pido, mi Señor, que seas tú, Señor, guiando sus pasos, Señor, iluminando, Señor, ese camino que él tiene que recorrer, Señor, acercándole, Señor, las personas correctas, Señor. Permite, Padre amado, que él pueda crecer sano, fuerte, Señor, pero por sobre todo, Señor, que pueda crecer recorriendo ese camino recto, Señor, que tú indicas en tu palabra, mi Señor, que pueda recorrer ese camino, Señor, agarrado de tu mano, mi Señor. Te pido, Padre amado, que en esta noche, Señor, tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, bendigas el resto de su jornada, que bendigas el resto de su semana, Señor, que les acompañes en cada momento, Señor, y que bendigas cada uno de sus ministerios, Señor. Bendice su vida espiritual, Señor. Permite que ellos puedan conectarse, Señor, a tu Espíritu Santo, Señor, y poder encontrar, Señor, cuál es ese propósito que tú tienes para ellos, Señor, para que ellos se puedan alimentar espiritualmente día a día de la forma correcta, mi Señor. Te pido, Señor, que también bendigas la vida de nuestros pastores, de nuestros líderes, Señor. Dales visión, dales dirección, Señor, acompáñalos en cada momento, Señor, que tus ángeles los guarden de todo mal, Señor. Te pido también porque
Nos permitas también a todos, Señor, hoy poder descansar tranquilos, Señor, con esa semilla de tu palabra en nuestros corazones, Señor, y que pueda germinar en su momento y tiempo debido, Señor, para bendición y honra y gloria de tu nombre, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.